Damos inicio a la audiencia inicial que se había establecido para el día de hoy a las 10 de la mañana, hoy 25 de julio de 2013. Esto dentro del expediente identificado con el número 15.001-2333-005, 2012-00121-00, siendo demandante Isagen S.A. y demandado el municipio de Tuta, dentro del medio de control y de nulidad y restablecimiento del derecho. Quiero pedir a los apoderados, a los apoderados de las partes que se identifiquen, informando el nombre, domicilio, teléfono de contacto y solo si ha variado la dirección electrónica, que por favor, la dirección electrónica indicada en la demanda o en la contestación de la demanda, que por favor me la señale. Quiero también advertir que todas las decisiones que se tomen en la audiencia serán notificadas en estrado, de forma que les ruego el favor de que en caso de inconformidad ustedes se sirvan solicitar el uso de la palabra. Tiene la palabra el apoderado de la parte demandante. Buenos días, señora magistrada. Diego Quiñones Cruz, apoderado de Isagen. Mi cédula es 80874-959 de Bogotá. Tarjeta profesional número 185-230 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección es Carrera Novena A, número 9902, 502A en Bogotá. El teléfono es 618-2883. La dirección electrónica es la misma que consta en el expediente. Gracias. Gracias. Buenos días, señora magistrada. Mi nombre es Camilo Andrés Buitrago Rodríguez, cédula de ciudadanía 1049-602-619 de Tunja, tarjeta profesional 221-496 del Consejo Superior de la Judicatura. En esta oportunidad soy apoderado del municipio de Tuta. La dirección de notificaciones Carrera 1 Este, número 79B14 en la ciudad de Tunja. Teléfono 311-582-5648 y la dirección de notificación electrónica es la misma que consta en la contestación de la demanda. Muchas gracias. Buenos días, honorable magistrada. Buenos días, doctora Judy, ingeniero, demás asistentes. Mi nombre es Mercedes Alfonso Aponte, soy la procuradora 121 Judicial 2 para Asuntos Administrativos de Tunja. La dirección de correo electrónico malfonso@procuraduría.gov.co. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Presentes las partes y la señora agente del Ministerio Público, damos entonces continuamos la audiencia prevista en el artículo 180 de la ley 1437, siendo el siguiente momento procesal el relacionado con el saneamiento del proceso. Voy a conceder el uso de la palabra a las partes para que manifiesten lo que a bien tengan sobre esta materia. Tiene la palabra el apoderado de la parte demandante. Señora magistrada, no consideramos que exista nulidad que merezca ser saneada. Gracias. Muchas gracias. El apoderado de la parte demandada. Señora magistrada, consideramos que no hay nulidad que deba ser saneada. Gracias. La señora agente del Ministerio Público. Igualmente, el Ministerio Público no encuentra actuación que invalide lo actuado. Coincidiendo con las partes, el despacho examinó el expediente y tampoco encontró circunstancia alguna que deba ser objeto de saneamiento. En esa medida, continuará el proceso sin dejar de advertir que, de conformidad con el artículo 207 de la ley 1437 de 2011, salvo que se trate de hechos nuevos, lo que se haya actuado hasta este momento del proceso no podrá ser objeto de solicitud de nulidad, a menos que se esté frente a una nulidad de carácter insaneable. Las partes quedan notificadas en estrado de esta forma. Sobre la decisión de excepciones previas, que es el siguiente punto que corresponde tratar en esta audiencia. Observó el despacho que en la contestación de la demanda, el apoderado de la parte demandada, propuso la excepción de ineptitud de la demanda, tal como obra folios 457 a 484 del expediente. El fundamento de la
excepción se dirigió especialmente a que, a juicio del demandado, la demanda no relacionó, clasificó y numeró los hechos determinantes de las pretensiones. Informó igualmente que una demanda de iguales contornos o similares contornos que la que hoy nos ocupa en esta audiencia era objeto de trámite en uno de los despachos de este tribunal, identificado el proceso con la radicación 2013-366, sí, 0366, en la que se inadmitió la demanda precisamente para que la parte demandante hiciera las adecuaciones correspondientes a este requisito que está previsto en el artículo 162 numeral tercero de la ley 1437. En el traslado de la excepción se pronunció la parte demandante y consideró o expresó que del contexto de la demanda existía la posibilidad de identificar con claridad cuáles eran las circunstancias fácticas que daban lugar a este proceso. De igual forma, precisó al contestar la excepción que las circunstancias que daban lugar a la nulidad solicitada eran claras en el contexto de la demanda. Digamos que bajo ese marco voy a resolver la excepción propuesta por la entidad demandada. En primer lugar, es cierto que de acuerdo con el artículo 162, que yo acabo de señalar, numeral tercero, es requisito de la demanda precisar los hechos y las omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados. Sin embargo, es claro también que de conformidad con la regulación prevista en el artículo 242, todas las decisiones tomadas dentro de este proceso que no sean apelables pueden ser recurribles en reposición. Esto se extrae del artículo 242 de la ley 1437. Sin embargo, notificado el municipio de la demanda, guardó silencio, es decir, que esa providencia de admisión de la demanda adquirió firmeza. En consecuencia, lo que considera el despacho es que el proponer una excepción como la que se plantea, realmente lo que estaría buscando es dejar sin efecto o lograr dejar sin validez la firmeza que adquirió el auto admisorio de la demanda. Adicionalmente, si yo examino los hechos de la demanda, tal como fueron planteados, me disculpa, me permite me busque el folio donde está la demanda, los hechos de la demanda. Si yo examino el folio 6 del proceso donde aparecen los hechos de la demanda, estos hechos, los que fueron planteados, aparecen realmente relacionados, clasificados y numerados, de manera que se cumpliría con lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 162. Otra será la situación para establecer si esos hechos son suficientes a las pretensiones de la demanda, pero no constituye como tal, o sea, el acápite de hechos de la demanda como tal está indicado en las condiciones que, por lo menos a juicio de este despacho, cumplirían el requisito para ella. Razón adicional para no considerar la prosperidad de la excepción es que cuando nosotros estamos considerando la ineptitud de la demanda, no vamos exclusivamente a lo que tenga que ver con asuntos de carácter puramente formal, sino que la ineptitud de la demanda implicaría que, en efecto, frente a esa demanda, el juez estaría en la imposibilidad de proferir una sentencia de fondo, circunstancia que se
se daría, por ejemplo, si nosotros estuviésemos considerando que los actos demandados son actos de trámite, o que el acto demandado no afectó a la situación del demandante, o que hay una incongruencia clara entre los actos demandados y las pretensiones planteadas, es decir, la inhibición, que alude también el planteamiento de la excepción, tendría lugar cuando yo, una vez he abierto la puerta de la jurisdicción, llegaría a la conclusión de que es imposible proferir un fallo de fondo. Regreso un poco al argumento planteado en relación con la situación decidida en la Sala 3 de este tribunal en un proceso similar, y para señalar lo siguiente: si este fuese el momento de admisión de la demanda en el que yo le diría a la parte demandante, corrija el defecto, ajuste la demanda, sería razonable entonces darle esa oportunidad. Pero si dediese en este momento, si yo admitiese en este momento que esos hechos, según el argumento de la demandada, no son suficientes o no viabilizan una demanda de fondo, creo que estaría vulnerando el principio de acceso a la administración, el derecho de acceso a la administración de justicia, de manera que el solo hecho de que la sola circunstancia de que los hechos no estuviesen numerados no sería, a mi consideración, del alcance propio de la excepción de ineptitud de la demanda. Es una decisión que podría llevar al traste el proceso, y en esa medida admitirlo en este momento procesal, considera el despacho, sería dar prevalencia a la formalidad sobre lo sustancial, cuando sí en un rigorismo que atentaría contra principios constitucionales. Por supuesto, no olvida el despacho que es deber de los jueces proferir sentencias de fondo y evitar los fallos inhibitorios, pero vista la demanda en su contexto, en una lectura integral, considera el despacho que ella aporta, si bien no en las condiciones formales de un acápite destinado a los hechos que debió en un momento determinado ser objeto, o podría haber sido objeto de inadmisión, sí aporta los elementos necesarios para encontrar en su contexto los hechos que dan lugar a este proceso, y en esas condiciones, a esta altura procesal, no cabría considerar una ineptitud de la misma que impidiera continuar el proceso y definirlo de fondo, como digo yo, o como he señalado, es uno de los deberes de los jueces de la República. Un último punto de preocupación dentro de la excepción es aquel que señala que podría darse lugar a una sentencia extrapetita. No considera el despacho de recibo este argumento, en tanto la formulación de la excepción atinó a una inconformidad frente a los hechos y no frente a las pretensiones. Y sin lugar a equívocos, la sentencia extrapetita tendría lugar si si el juez fuese a conceder más de lo pedido o fuera de lo pedido, pero la inconformidad está dirigida a los hechos de la demanda y no a las pretensiones de la demanda, que por el contrario, según se observa a folio 3, son, digamos, suficientemente precisas y claras, indicando cuáles son los actos administrativos que se demandan y cuál es la consecuencia que se pretende de la nulidad de esos actos, según se avisora en el numeral segundo a folio 4 del proceso. Los argumentos anteriores, las consideraciones anteriores, cree este despacho, son suficientes para desestimar la excepción de ineptitud de la demanda propuesta por la entidad demandada. Las partes quedan notificadas en estrado. Sin intervención
por ninguno de los asistentes, procederá entonces el despacho al siguiente paso de la audiencia, que es la fijación del litigio. Sin duda es este el momento quizá de mayor importancia dentro del proceso, en tanto lo que aquí se logre delinear será lo que nos permita a nosotros tomar una decisión de fondo en la sentencia. De forma que lo que haremos en este momento es, en primer lugar, descartar los hechos irrelevantes frente a las pretensiones. En muchas ocasiones observa uno la contestación, perdón, la demanda o su contestación, en donde se refieren circunstancias que realmente no atinan a debatir el problema jurídico que plantea el caso. En segundo lugar, descartar el examen probatorio de aquellas situaciones de hecho o que estén documentadas en el proceso o que hayan sido objeto de confesión o de aceptación por las partes, para no tomar ese término, pero sí de aceptación por las partes, siempre que puedan ser objeto de confesión por parte de la entidad demandada, que es quien tiene, digamos, una limitante de acuerdo con la ley. Y en tercer lugar, una vez logrado este punto, establecer realmente cuáles son los puntos de desacuerdo para de allí entonces derivar en la fijación del litigio o el objeto de la controversia. La lectura, como señalaba yo, la lectura integral de la demanda y de la contestación de la demanda, en primer lugar, de la demanda, deriva con toda precisión a que las pretensiones están destinadas a lograr la nulidad de cada uno de los actos que se indicaron a folio 3 de la demanda y que fundamentalmente se contraen a los que decidieron una liquidación, proferir por parte del municipio liquidación oficial de revisión y resolvieron recursos de reconsideración del de los bimestres segundo a sexto de la declaración de autorretención de impuesto de industria y comercio por el año 2008, bimestre segundo a sexto del año 2008. Y como consecuencia que a título de restablecimiento del derecho se declare la firmeza de las declaraciones privadas de autorretención por estos mismos bimestres, se declare que es improcedente la sanción por inexactitud, el cobro de intereses impuesto en los actos administrativos. Es decir, creo que las pretensiones, o mejor, no creo, las pretensiones están ligadas a esos elementos que acabo de señalar. Ahora sí, entonces, leída de manera integral la demanda y la contestación de la demanda, el despacho ha encontrado estos como las circunstancias fácticas que no darían lugar a controversia y que voy a indicar a esta audiencia para que, por favor, me indiquen si es correcta esa lectura de la demanda y de la contestación de la demanda. En primer lugar, Isagen S.A. es una empresa cuyo objeto es la generación y comercialización de energía eléctrica. Esto lo deduce el despacho del certificado de existencia que obra a folios de existencia de Isagen, que obra a folios 48 a 81 y más específicamente del objeto social de Isagen. En ese punto no encuentra el despacho que haya, una controversia de fondo en cuanto al objeto de la compañía, de la empresa. En segundo lugar, que Isagen S.A. durante el año 2008, en los bimestres segundo a sexto, vendió energía eléctrica a la empresa Diaco S.A. Las partes están, de acuerdo y la documental informa que en efecto esa venta se realizó. Diaco S.A. está ubicada en la jurisdicción del municipio de Tuta. Es un punto en el que también encuentra el despacho que no habría inconveniente o no habría desacuerdo más bien. Isagen S.A. declaró y pagó las declaraciones de retención y autorretención correspondientes a los bimestres segundo a sexto de 2008 sin incluir la venta de energía eléctrica a la empresa Diaco S.A. Ese es un punto que aparece documentado en el anexo a este proceso, en donde obran las facturas que se
emitieron a nombre de Diaco S.A. y de hecho la entidad demandante no se opone a esa situación. Otra será la controversia de derecho, pero es el hecho mismo el que en este momento me interesa. También hay otro aspecto, y es que la declaración privada de ICA por el año gravable de 2008 fue objeto de requerimiento especial y derivó en una liquidación oficial de revisión que se encuentra en sede judicial. Hoy cursa, según lo que se infiere del proceso, una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en este tribunal con una radicación que es la de 2011 0600. La copia de la demanda de ese proceso obra folios 258 a 288 y la demandada, cuando se refiere a este aspecto, especialmente lo que señala es que ese no sería la materia de controversia. Yo quiero en este punto dejar en claro que no estoy más que relatando el hecho de la demanda de esta declaración anual del ICA de 2008, que hoy es objeto de una acción judicial. No quiero en este momento entrar en controversias de orden jurídico ni jurisprudencial, solamente es ese hecho como tal. Otro aspecto, la declaración de autorretención del segundo bimestre de 2008 fue presentada el 13 de mayo de 2008 según obra folio 1 del expediente, y el requerimiento especial para notificación de la liquidación, para modificación, de la liquidación privada fue notificado el 23 de agosto de 2010. Esto aparece a folio 311. Son dos extremos de una discusión que se presenta en este proceso, pero por ahora lo que quiero es dejar claro que esos elementos de hecho están probados en el proceso. Otro aspecto que me pareció importante para determinar, digamos, acuerdos de las partes. Vuelvo y digo, porque están documentados o porque fueron aceptados en cualquiera de las entradas procesales de las partes. Y es que al demandante, la declaración de autorretención del segundo bimestre de 2008 fue objeto de inspección tributaria y de requerimiento a Diaco y de unas, digamos, actuaciones del municipio de Tuta a efecto de establecer circunstancias en relación con ese punto, con esa declaración en particular. Y esto se deduce de los folios 706 y siguientes del anexo 1, en donde aparece un requerimiento para Diaco y un acto administrativo que ordena la inspección tributaria, en fin. Son las diligencias que aparecen documentadas en el proceso. Y por último, a la demandante le fue impuesta sanción por inexactitud, que es otro asunto que está en debate, pero la sanción por inexactitud está aprobada en los actos demandados y en las liquidaciones anexas a esos actos, que obran a folios 82 a 245 del expediente. Estos, digamos, son los puntos de hecho sobre los cuales, como dije inicialmente, el despacho no recabará probatoriamente y los considera hechos que no están, digamos, en controversia por el acuerdo que hay entre las partes. Yo quiero interrogar a las partes y a la señora agente del Ministerio Público para que me manifiesten si los puntos que yo acabo de señalar, si frente a los puntos que yo acabo de señalar hay alguna circunstancia de desacuerdo por los asistentes. Tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandante. Gracias, señora magistrada. Yo simplemente quiero hacer una precisión respecto al penúltimo de los hechos sobre los cuales la señora magistrada dijo que había acuerdo, es decir, los actos administrativos referidos a Diaco y XM. Simplemente que quede claro que la parte demandante considera que ahí no hubo notificación alguna para esa gente. Creo que no hubo pronunciamiento de su parte diciendo lo contrario, pero es simplemente que no quede como hecho aceptado. Ajá. ¿Cómo hago para que regrese la pantalla aquí? Ajá, ya, gracias. Quiero recordar esta parte, ¿no? Los documentados, es decir, porque es que enseguida voy a decretar las pruebas.
¿sí? Entonces son los documentados o las aceptados por las partes. Estoy de acuerdo con usted, estamos hablando del punto relacionado con la notificación o con las diligencias que adelantó Diaco sobre inspección tributaria. Estamos haciendo referencia a unas diligencias, requerimiento de inspección con referencia a Diaco y a XM. El único punto es que en el acta no conste que Isagen considera que se notificó, porque ese es, digamos, un punto de controversia de fondo. Voy a volver a leer ese aspecto, ¿sí? La declaración de autorretención del segundo bimestre de 2008 fue objeto de auto de inspección tributaria, requerimiento a Diaco, según folios 706 y SS del anexo 1. Atendiendo la solicitud del apoderado de la parte demandante, a esa circunstancia documentada, se agregará que es un asunto que a juicio de la parte demandante está en debate, aunque no se ponga en duda la documental aportada al proceso. Perfecto. El apoderado de la parte demandada tiene el uso de la palabra. Magistrada, creo que estamos de acuerdo en los puntos que usted expuso. Muchas gracias. La señora agente del Ministerio Público. Igualmente el Ministerio Público considera que los puntos que ha señalado el despacho como puntos que están de acuerdo a las partes y en otros, en el último referido, que se encuentran documentados, no requieren mayor debate y se solicita se continúe con la audiencia, doctora. Muchas gracias. Estaba indicándole a la abogada que me ayuda aquí que dejemos constancia en el acta, porque quiero señalar, no quedará en el acta consignado textualmente lo que yo estoy señalando, para eso está el audio, pero sí dejo la constancia en el acta de lo que señaló el apoderado de la parte demandante. Bueno, ahora entonces, si logramos este punto, voy a relatar de manera general, a juicio del despacho, las tesis de las partes a fin de lograr una fijación del litigio. Por supuesto de manera muy resumida, ¿no? Por supuesto de manera muy resumida, porque no se trata sino de extraer como las tesis en los diferentes puntos, digamos, de desacuerdo, ahí sí, ahora sí ya de desacuerdo. En la tesis del demandante, Isagen no puede ser encausada 2 veces por ingresos supuestamente originados en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la jurisdicción del municipio de Tuta durante los bimestres segundo a sexto del año 2008. Esto aparece relatado de los folios 7 a 10 de la demanda. En contrario, el municipio de Tuta dice que Isagen prestó el servicio público domiciliario de energía a Diaco durante los bimestres segundo a sexto del año gravable y en consecuencia tales ingresos hacen parte de la base gravable para la determinación de autorretención del impuesto del ICA. Si vamos encontrando, están las dos posturas opuestas y quisiera que posteriormente las preguntas que voy a formular como asunto a resolver fuesen consistentes con esto que yo voy a señalar ahora, o estoy señalando ahora. Otro punto, el requerimiento especial por la declaración de autorretención del segundo bimestre de 2008, contenido en la resolución 2010-052 del 9 de agosto de 2010, fue notificado extemporáneamente. Esos son argumentos que aparecen a folios 10 a 14 de la demanda, y frente a ellos el demandado señala lo siguiente: la obligación de declarar el ICA anualmente y las de presentar declaraciones bimestrales de retención y autorretención del ICA son distintas.
e independientes, sin perjuicio de que la declaración anual pueda ser descontada la autorretención. Solo hay una liquidación oficial de cada periodo bimestral del año 2008 correspondiente al concepto de autorretenciones. El tercer punto, se liquida y cobra, dice el demandante, se liquida y cobra el impuesto de industria y comercio sobre una actividad de prestación de servicios públicos domiciliarios, a pesar que Isagen es empresa generadora de energía. Eso estamos allí, folios 14 a 34, y la entidad demandada señala lo siguiente: el requerimiento especial al segundo semestre del año 2008 fue oportuno, perdón, porque aquí me perdí ahí. Es que no tengo, perdónenme que es que no tengo un cuadrito aquí enfrentado, sino el resumen de lado y lado. La sanción por inexactitud procede, voy a regresar sobre el punto que acabo de leer y como no encuentro aquí lo trato de buscar en la cabeza. Decíamos, el demandante dice, se liquida y cobra el impuesto de industria y comercio sobre una actividad de prestación de servicios públicos domiciliarios, a pesar que Isagen es empresa generadora de energía. A diferencia, el municipio lo que expresa en su contestación de la demanda es, más allá de que sea generadora de energía, la actividad de suministrar energía eléctrica es una actividad propia de servicio público domiciliario. De manera que son dos posturas que yo encuentro también, digamos, en diferencia. Otro aspecto, dice la demanda, los actos demandados desconocen el régimen de contribución de solidaridad para el sector eléctrico y lo convierten en ingreso bruto de Isagen. Isagen, en su calidad de generador de electricidad y no de distribuidor, actúa como recaudador de ingresos que corresponden al Fondo de Solidaridad y Redistribución. Frente a este aspecto, el demandado señala que no se ha demostrado que los ingresos de Isagen por la venta de energía a Diaco S.A. correspondan a un tercero, pues la demanda se limita a exponer la naturaleza tributaria de la contribución de solidaridad. Y por último, en relación con la sanción por inexactitud, dice la sanción por inexactitud es improcedente, dice el demandante, porque Isagen no es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio en tanto no realiza actividad gravable en la jurisdicción del municipio de Tuta. A ese planteamiento, la entidad demandada considera que la sanción por inexactitud procede porque Isagen prestó servicio público domiciliario de energía y el municipio se vio obligado a desplegar toda su actividad fiscalizadora para desvirtuar la veracidad de la declaración privada. De manera que si yo uno los hechos que inicialmente señalé con lo que acabamos de examinar, que implica entonces unas diferencias allí sí en la visión del problema jurídico, este despacho, a efecto de fijar el litigio, se formula las siguientes preguntas. Aunque Isagen S.A. es una empresa generadora de energía, el suministro de energía a Diaco S.A. se clasifica como prestación de un servicio público domiciliario de energía eléctrica y puede ser gravado con impuesto de industria y comercio. Segunda pregunta, ¿la declaración anual del impuesto de industria y comercio es distinta e independiente de las declaraciones bimestrales de retención y autorretención del impuesto de industria y comercio y cada una de ellas puede ser objeto de requerimiento especial y liquidación oficial? Tercera, el plazo de notificación del requerimiento especial es de 2 años contados desde la fecha de presentación de la declaración, sin perjuicio del recaudo probatorio que el sujeto activo del impuesto deba realizar para determinar la legalidad del impuesto declarado. Cuarta, los pagos efectuados por Diaco a Isagen por concepto de venta de energía constituyen ingresos brutos para Isagen o constituyen recaudo con destino al Fondo de Solidaridad y Contribución. Esas son como las 4 preguntas que el despacho
considera darían lugar a resolver la controversia, a resolver, digamos, el problema que ha dado lugar a la demanda que en este despacho cursa. No suelo hacerlo, yo suelo decir así queda fijado el litigio, pero tratándose de un punto, de una situación como la que hoy nos convoca, quiero interrogarlos para que me expresen si las preguntas que a juicio del despacho constituyen la fijación del litigio en este proceso son suficientes. Le concedo el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante. Muchas gracias, señora magistrada. Respecto a la pregunta del requerimiento y el plazo de los 2 años, yo creo que habría que hacer la precisión de que nosotros no creemos que sea 2 años sin perjuicio del material probatorio que se deba recaudar o de las gestiones probatorias que se deban llevar a cabo, sino que afirmamos que no se cumplieron con las formalidades propias de una de esas gestiones probatorias, que son las que darían lugar a un acto que tendría la potestad de generar una interrupción del plazo de los 2 años. Es decir, nosotros sí entendemos que la ley puede dar lugar a que el plazo se modifique de acuerdo a las gestiones probatorias, pero creemos que no se incurrió en el evento fáctico que da lugar a la consecuencia jurídica de suspensión de dicho plazo. Ese es un punto. Perdón, voy a rogarle a usted, ¿me puede formular la pregunta? ¿La puede formular usted, es tan amable, y yo la examino? Sí, y mi examen será tendiente a no salirnos del contexto de la demanda y la contestación de la demanda. Por supuesto. La pregunta entonces sería si se puede, si es notificado dentro del término legal un requerimiento que se notifica 2 meses después de los 2 años de presentación de la declaración, existiendo una suspensión de 1 mes por un emplazamiento, sin que existiera notificación de una inspección tributaria a el contribuyente en cuestión. Disculpe, ¿es válida la...? Es decir, que podríamos formularla de la siguiente forma, una pregunta adicional. ¿Es válida la suspensión del término de notificación del requerimiento sin notificación al contribuyente? ¿Sí? ¿Puedo reducirla así? Entonces vamos a formularla de la siguiente manera, una pregunta adicional. ¿Es válida la suspensión del término de notificación del requerimiento especial? ¿Sí? Sin notificación al contribuyente de las pruebas a recaudar por la entidad. ¿Por la entidad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sin notificación, o sea, porque es que si nos colocamos en los 2 meses, el mes entramos ya en el debate puramente, digamos, todo eso tendrá que, digamos, resolverse dentro del debate. Pero lo que quiero es que no nos quede esa pregunta suelta, o sea, ese punto suelto, la falta de notificación al contribuyente, ¿permite la ampliación del plazo de notificación? De acuerdo, es simplemente una precisión muy pequeña y es no de la notificación de las pruebas, sino del auto que ordena la práctica de las pruebas en cuestión. Gracias. Del auto de inspección tributaria, ¿cierto? Entonces, dejémoslo de esa manera y la vuelvo a leer. De manera que entonces quedaría, ¿es válida la suspensión del término de notificación del requerimiento especial sin notificación al contribuyente del auto de inspección tributaria? ¿Está bien? Perfecto. El apoderado de la parte demandada tiene la palabra. Gracias, magistrada. Creemos que los puntos que ha expuesto la magistrada como fijación del litigio están de acuerdo y centran todo el debate principal de este proceso que nos atañe. Muchas gracias. La señora agente del Ministerio Público.
Igualmente, señora magistrada, el Ministerio Público considera que los puntos de debate están bien definidos, son claros. Tenía la duda igualmente en el punto que acabamos de definir con relación al término de suspensión de la notificación del requerimiento especial, pero ya está precisado debidamente por el despacho. Entonces, de esa manera queda fijado el litigio, las partes quedan notificadas en estrado y esa será entonces la labor probatoria y el objeto de pronunciamiento al finalizar este proceso en la sentencia. En cuanto a la posibilidad de conciliación, ya paso entonces al siguiente punto de la audiencia y consulto en primer lugar al apoderado de la parte demandada para que nos manifieste si el asunto en debate fue sometido al comité de conciliación, si tienen el comité de conciliación, en todo caso que nos exprese si por parte de la entidad demandada hay ánimo conciliatorio en la presente audiencia sobre los objetos que acaban de ser fijados como punto del litigio. Tiene usted uso de la palabra. Magistrada, de acuerdo a la última reforma tributaria, nosotros como municipio nos quedaría la posibilidad de entrar a conciliar sobre los intereses y las sanciones impuestas por las declaraciones, pero hasta el 31 de agosto. Entonces estaríamos esperando alguna petición por parte de la demandante para someterla a un comité de conciliación en el municipio. Bueno, muchas gracias. Escuchada entonces la posición de la parte demandada, pues es claro que no habría asunto por discutir en este momento procesal. Sin embargo, sí es importante para el despacho advertir que agotada esta etapa de la audiencia inicial, este momento de la audiencia inicial, no quiere ello decir que quede, digamos, que haya obstáculo alguno, que se genere obstáculo alguno para llegar en un momento determinado a una conciliación judicial, extrajudicial. Es decir, lo que nos interesa finalmente es resolver la controversia con el mecanismo a través del cual las partes queden satisfechas en sus condiciones. La señora agente del Ministerio Público, el apoderado de la parte demandante, ¿hacen uso de la palabra? Señora magistrada, en este momento no nos asiste ánimo conciliatorio. Gracias. Gracias. Igualmente, el Ministerio Público no considera necesario hacer algún requerimiento a las partes respecto de la conciliación judicial. Gracias. Las partes entonces quedan notificadas en estrado de lo que acabamos de decidir en materia de declarar fallida la conciliación en este momento de la audiencia inicial. De manera subsiguiente, en materia de medidas cautelares, no encuentra el despacho que haya ninguna por resolver, ni se haya solicitado ninguna dentro de hasta el momento de lo actuado, de manera que así queda notificada esta decisión en estrado a la audiencia. En cuanto al decreto de pruebas, de acuerdo con el artículo 180, se decretarán en esta audiencia las pruebas que sean necesarias a efecto de resolver el litigio. Así entonces se tendrán como tal, con el valor legal que les corresponda, las acompañadas en la demanda a folios que obran a folios 48 a 398 y de igual forma con el valor que les corresponda las acompañadas por la entidad demandada en la contestación de la demanda, vistas a folio 1 a 762 del cuaderno de anexos. Las partes quedan notificadas en estrado. En cuanto hace a pruebas, en cuanto hace a la carga procesal,
perdón, a las documentales solicitadas. Acabo de señalar las documentales aportadas. En cuanto hace a las documentales solicitadas, en la contestación de la demanda a folio 483, numerales 61 a 65, se pidió que se remitiera una información. Esa información con destino a este proceso será decretada para que ISAGEN la envíe en el término de 5 días a este expediente. No se librará oficio por parte del despacho, en tanto el apoderado de la parte demandante se encuentra presente en la audiencia, y se deja así en claro que es una carga procesal que se le impone a la parte demandante y queda notificada en estrados. Igualmente, en la contestación de la demanda a folio 483, en los numerales 66 y 67, se pide una información que debe ser enviada por Diaco S.A. En efecto, ella se decretará y se librará el oficio correspondiente para que el municipio, la parte demandada, lo tramite, y del mismo se le hará entrega en esta audiencia. Será entonces carga procesal del demandado, de la parte demandada, del apoderado de la parte demandada, el trámite del documento, y deberá acreditar su entrega en este proceso, a más tardar el día 26 de julio del presente año. Las partes quedan notificadas en estrado. Si existiese alguna dificultad en el cumplimiento de la carga probatoria, deberán ustedes manifestarlo por escrito a este despacho a más tardar dentro de los 3 días siguientes al momento en que se cumplan los términos que he concedido en este decreto de pruebas. En cuanto a las pruebas de oficio, examinado el expediente, el despacho consideró necesario que el municipio de Tuta, en el término de 3 días, allegue a este proceso, ya sea en medio magnético o en físico, el acuerdo 039 de 2002 y el acuerdo 023 de 2006, que constituyen el Estatuto de Rentas del municipio de Tuta. Tampoco se librará oficio en la medida en que el apoderado de la parte demandada se encuentra presente en la audiencia y de esta carga procesal queda notificada en estrados. De igual forma, se ordenará también como prueba de oficio que por secretaría se certifique el estado en un término de 3 días, se certifique el estado del proceso radicado número 2011-0600, que cursa ante el Tribunal Administrativo de Boyacá en descongestión, indicando los nombres de las partes, las pretensiones de la demanda, la fecha del auto admisorio de la demanda y el estado en que se encuentra ese proceso. Las partes quedan notificadas en estrado también de estas pruebas decretadas de oficio. Queda entonces ya por fijar la audiencia de pruebas, solicitándoles muy comedidamente a las partes atender las cargas procesales de manera oportuna, por cuanto la realización de la audiencia de pruebas tiene por objeto la incorporación de esas pruebas decretadas. Para tal efecto se fija entonces el día viernes 9 de agosto de 2013 a las 9 de la mañana. Se recuerda también que la asistencia a la audiencia de pruebas es obligatoria
por las partes y que será su labor la que permita el recaudo eficiente del material necesario. Ya será en su momento, pero se advierte desde ahora que, tal como lo precisa la ley 1437, la audiencia de pruebas puede ser en días consecutivos, entonces ya miraremos, pero en todo caso le agradece el despacho a las partes la colaboración para con el proceso y para con la Administración de Justicia. En cuanto, ¿no? Ya quedamos en este punto, en la audiencia inicial, agotadas todos los pasos necesarios, y quiero conceder el uso de la palabra a las partes y a la señora agente del Ministerio Público para que manifiesten si desean dejar alguna constancia sobre lo que ha acaecido en esta audiencia. Tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandante. Muchas gracias, señora magistrada. No deseo dejar ninguna constancia adicional. Gracias. Muchas gracias, señora magistrada. No deseo dejar ninguna constancia. Gracias. Honorable magistrada, las pruebas decretadas son las que, conforme al numeral 10º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, permite que sean las pedidas por las partes y las que el despacho ordenó de oficio, conforme lo que se pretende demostrar y los puntos de debate que se establecen para la fijación del litigio. El Ministerio Público está de acuerdo. Muchas gracias. No siendo entonces otro el objeto de la presente audiencia, se verificará que haya quedado debidamente grabado el audio y se da por terminada siendo las 10:56 de la mañana del día 25 de julio de 2013. El acta de la audiencia estará a disposición de ustedes para la firma en 5 o 10 minuticos. Les ruego el favor de esperar. Muchas gracias.